Si la Biblia está tan clara en este tema, entonces, ¿por qué tantos cristianos modernos observan el domingo como día de reposo en vez del sábado? Ha llegado el momento, mis amigos, el momento de revelar algo que ha sido oculto por muchos años. Alístense. En los textos que mostraré a continuación, podremos entender cómo una organización mundial ha reconocido abiertamente en sus documentos oficiales de enseñanza y doctrina que ellos fueron los que hicieron estos cambios blasfemos a la ley de Dios. El siguiente párrafo está tomado directamente del Catequismo de la Doctrina Católica. Pregunta: ¿cuál es el séptimo día de la semana? Respuesta: sábado es el séptimo día. Pregunta: ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta: nosotros observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Como pueden ver, la Iglesia Católica abiertamente confiesa haber hecho este cambio y de igual manera ellos abiertamente admiten que este cambio no está apoyado por la Biblia. Como dice esta declaración, podemos ver: puedes leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero no encontrarás ninguna línea que autorice la santificación del día domingo. Las Escrituras mandan la observancia religiosa del día sábado como un día que nosotros nunca santificamos. Noten que inclusive la Iglesia se atribuye el haber cambiado la santa ley de Dios. Si no hubiera tenido tanto poder, no podría haber hecho aquello en lo que toda la cristiandad moderna está de acuerdo con ella. No hubiera podido sustituir la observancia del sábado, séptimo día de la semana, por la observancia del domingo, primer día de la semana. Un cambio que no tiene autoridad en las Escrituras. Mis amigos, ¿acaso hay una organización que tenga verdaderamente el poder para cambiar la santa ley de Dios? La respuesta es absolutamente no. La Biblia dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. A pesar de esta clara enseñanza bíblica, muchos cristianos sinceros han sido guiados erróneamente. Han aceptado un día falso de adoración y han quebrantado el verdadero sábado de la ley de Dios. Mis queridos amigos, no siempre fue así. La historia nos revela que los cristianos en el siglo pasado, después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, todavía observaban el verdadero sábado de la Biblia. Los primeros cristianos adoraron y veneraban a Dios en el día sábado y pasaban el día en devoción y en sermones. Ahora vamos a considerar los eventos que llevaron al cambio oficial del sábado para el domingo. Miren, como muchas de las falsas enseñanzas, esto no sucedió de la noche a la mañana. Al contrario, fue una transición muy gradual, de a poquitos. La Biblia nos había advertido que este alejamiento de la verdad sucedería. No se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Esta profecía claramente se cumplió en la historia. La Iglesia se sostuvo firme y pura, pero cuando vino la segunda y tercera generación de los cristianos, podemos observar evidencias de las concesiones a la verdad y a la apostasía. Debemos entender que durante los primeros años de la cristiandad, el domingo no se consideraba como mandamiento de Dios, pero sí como una fiesta secular para los cristianos. De hecho, el sábado, séptimo día de la semana, siempre fue guardado como día del Señor. Luego se añadió el día domingo como parte de las fiestas. Por lo tanto, si no hay ningún sustento bíblico que diga que el domingo es sagrado, ¿cómo empezó entonces esta práctica? Hay dos razones principales por las cuales el domingo empezó a ser honrado por muchos cristianos en el primer siglo. Primero, los cristianos en Roma querían distanciarse de los judíos que consistentemente observaban el sábado, séptimo día de la semana. Había tantos conflictos entre los judíos y los romanos que los cristianos gentiles no querían identificarse o que los identifiquen de ninguna forma con los judíos. Así que estos primeros cristianos gentiles
empezaron a reunirse el domingo, no como obedeciendo un mandamiento, sino como una forma de distinguirse, de separarse de los judíos guardadores del sábado. Segundo, en el Imperio Romano había una conexión muy especial al día domingo. De hecho, este día se consideraba como un día sagrado, no basado en la Biblia, pero sí basado en una práctica muy común en todo el Imperio Romano, ya que era un imperio pagano. Vemos a través de la historia que el domingo era el día en el cual los paganos adoraban al dios Sol. El emperador romano Constantino lo describió de esta forma. Al igual que la mayoría de sus contemporáneos y como aquellos que le precedieron en el trono imperial, Constantino era un adorador al sol. Reconociendo esta práctica pagana de adoración al sol, Constantino dictaminó la primera ley dominical en su imperio en el año 321 a.C. Aquí leemos el decreto de este emperador pagano. En este venerable día del sol, que todos los magistrados y las personas que residen en las ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados. Sin embargo, en el campo, las personas encargadas de la agricultura podrán libremente continuar con sus labores. Al dictaminar esta ley, Constantino buscó unificar el imperio, que en este momento estaba lleno de paganos y cristianos. Este decreto civil de Constantino fue el primero en su tipo, muy distinto a cualquier otro. Anteriormente a este decreto, trabajar el día domingo era completamente normal y legal, porque no había ningún mandamiento bíblico que prohíba el trabajo en el primer día de la semana. De igual manera, podemos ver que Constantino no trató de proveer ningún tipo de apoyo bíblico para esta ley dominical. Él simplemente reconocía el domingo como una fiesta pagana. El día domingo feriado basado en la adoración al sol fue abiertamente aceptado por el mundo pagano y continuó suavemente, pero de forma segura, afianzando sus raíces dentro de la cristiandad. Ahora veamos cómo se inició este intento de cambiar el día de adoración a Dios del sábado al domingo. Este engaño que sería llevado a cabo ahora por la misma iglesia. Primero veremos que el domingo fue oficialmente declarado como el día del Señor, que no tiene sustento en la Biblia, sino por el concilio de la Odisea. En el año 325 a.C., Silvestre, obispo de Roma, cambió el título del primer día de la semana, llamándolo el Día del Señor. Y en el próximo concilio de la Odisea, como vemos, se confirma esta ley religiosa respecto a guardar el domingo. Los cristianos no deberán judaizar, no deberán guardar el sábado. Al contrario, deberían trabajar en ese día. Pero respecto al Día del Señor, ellos deberían honrarlo siendo buenos cristianos y en lo posible no trabajar en ese día. Vemos aquí el cambio oficial del sábado al domingo por la misma iglesia. Al permitir que los paganos que adoraban al sol sean bienvenidos a la iglesia, trajo como un resultado inmediato el incremento en el número de creyentes, en el dinero y en el poder para la iglesia. Eventualmente, a través de futuros concilios y mandatos, la posición del domingo fue gradualmente exaltada y el sábado fue lentamente disminuido en importancia. A este tiempo de la historia se le conoció como la Edad Oscura. Se mantuvo la gente ignorante respecto a la Biblia y fueron direccionados a confiar completamente en lo que decía el sacerdote y su interpretación de la Biblia para ellos. Las verdades bíblicas solo pasaban de boca en boca porque la Biblia no estaba disponible en el lenguaje del pueblo. Muchas enseñanzas bíblicas, como el sábado, llegaron a ser corrompidas y prácticamente olvidadas. Espero que tú veas, mi amigo, que la transición del sábado al domingo fue una transición muy sutil, una lenta destrucción de las verdades bíblicas, basadas en concilios y enseñanzas de hombres, y no de la Biblia. Sin embargo, a través de la Edad Oscura hubieron cristianos que se aferraron a las verdades de la palabra de Dios, incluyendo al sábado bíblico. Un ejemplo de esto lo vemos en los valdenses, quienes escaparon a los Alpes de Italia al ser cazados y perseguidos como animales por la Iglesia romana. Estos cristianos fieles se aferraron a su fe en estas fortalezas rocosas de los Alpes,
Eventualmente el movimiento protestante se esparció en toda Europa, lo que permitió que la Biblia pudiera llegar a los corazones y a las mentes del pueblo. Estas verdades fueron exponiendo las falsas doctrinas promovidas por la iglesia apóstata. Sin embargo, el error no es tan fácil de ser quitado, porque se convierte en algo intrínseco en la tradición y la cultura. Muchos cristianos hoy continúan honrando un día que no ha sido bendecido por Dios y están violando un mandamiento directo de Dios al guardar el domingo, primer día de la semana, como día de reposo. Esta iglesia abiertamente manifiesta: si se niega la autoridad de la iglesia, no tendrán una explicación o justificación adecuada y razonable para la sustitución del sábado por el domingo señalado en el cuarto mandamiento de Dios, promovido por los protestantes. La iglesia está por encima de la Biblia. Esta transferencia de la observancia del sábado al domingo es prueba de este hecho. Si los protestantes siguieran la Biblia como su única autoridad, ellos debieran adorar a Dios en el día sábado. Al guardar el día domingo, ellos están siguiendo la ley de la Iglesia Católica. Mis amigos, esto no puede ser más claro. La Iglesia Católica verifica lo que la historia nos ha revelado. Ellos cambiaron el sábado y es una blasfemia que ellos digan que están por encima de la Biblia. ¿Tienen los seres humanos el poder para cambiar el sábado o cualquier otro mandamiento que está en la Biblia? Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dios nos dice que si seguimos los mandamientos de los hombres, lo honramos en vano y nuestra adoración es sin valor, como sucedió con Caín, que no ofreció un cordero como mandó Dios, sino ofreció lo que él quiso, y sabemos que su ofrenda no fue aceptada. Dios es justo y santo, particularmente en lo que él requiere. Mis amigos, este es el punto. ¿Seguirás al hombre o seguirás a Dios? ¿Seguirás a las multitudes o seguirás a la verdad? Sin importar lo impopular que sea. Y recuerda, si quebrantamos solo un mandamiento, somos culpables de quebrantar todos los 10 mandamientos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y mientras que somos salvos por gracia, nosotros seremos juzgados por nuestra obediencia. Refiriéndose a los 10 mandamientos, Santiago nos dice: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Después de todo, la obediencia a los mandamientos es la señal que muestra que verdaderamente conocemos a Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Dios promete una eterna bendición a aquellos que obedecen los 10 mandamientos. Bienaventurados los que guardan los mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Mi amigo, yo sé que este tema del sábado de repente sea nuevo para ti, como lo fue también para mí en algún momento. Pero recuerda, Dios solo te hará responsable por la luz que tú has tenido. Él muestra misericordia cuando somos ignorantes, pero Él espera que nosotros obedezcamos la verdad cuando la conocemos. Los requerimientos de Dios son siempre para nuestra bendición.